Ana se sentó en el banco de madera de la estación de autobuses, con la mirada fija en el niño que jugaba inocentemente con una pequeña piedra que había encontrado en el suelo. El calor sofocante de la tarde hacía que pequeñas ondas de calor subieran del asfalto, distorsionando ligeramente la visión del entorno. Miguel, con apenas 5 años, parecía inmune al malestar que esa tarde traía. Se divertía lanzando la piedrecita al aire y tratando de atraparla antes de que cayera al suelo, riendo para sí mismo cada vez que la piedra se deslizaba entre sus pequeños dedos. Para él, el mundo todavía era un lugar simple, donde las mayores preocupaciones eran mantener la piedra en el aire y descubrir qué aventuras traería el día siguiente. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, del cambio irreversible que estaba por alterar el curso de su vida. Ana observaba a su hijo con una mezcla de profundo amor y aplastante tristeza. Cada risa inocente que soltaba era un doloroso recordatorio de lo que estaba a punto de perder. El ambiente a su alrededor era una mezcla de sonidos y olores que solo acentuaban la angustia de Ana. El ruido incesante de los motores de los autobuses que llegaban y salían resonaba en el espacio. Cada rugido de los motores parecía un cruel recordatorio del destino que aguardaba a Miguel. El olor del diésel mezclado con el aire cálido y seco de la tarde irritaba sus fosas nasales, pero era un detalle que apenas registraba en su mente, sobrecargada por el torbellino de emociones. Apretaba la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. Sentía como si intentara aferrarse a la realidad, mientras su corazón luchaba contra la decisión que, racionalmente, sabía que era la única salida posible. Con cada segundo que pasaba, el dolor en su pecho se intensificaba, como un cuchillo que se clavaba lenta y profundamente, girando con cada nuevo latido. Era un dolor que sabía que la acompañaría por el resto de su vida, un dolor que aprendería a soportar, pero nunca a olvidar. La vida de Ana había sido una sucesión de desastres, una secuencia de eventos que la empujaron inexorablemente a ese momento. Cuando quedó embarazada de Miguel, ella era solo una adolescente, llena de sueños y planes que se desmoronaron con la cruel realidad. El padre del niño, un hombre mayor y casado, desapareció de su vida en cuanto supo del embarazo, dejándola sola para lidiar con las consecuencias. Sus padres, indignados por la vergüenza y la desilusión, la echaron de casa sin ninguna compasión. Se vio sola, cargando no solo el peso del vientre que crecía, sino también el peso aplastante de un futuro incierto. En los últimos 5 años, Ana luchó con uñas y dientes para criar a Miguel. Trabajó en cualquier empleo que conseguía, desde limpieza hasta ayudante de albañil, pero nada parecía suficiente. El dinero siempre era escaso, apenas logrando asegurar un techo sobre sus cabezas. Las noches en que se iban a dormir con hambre se volvieron frecuentes, y la desesperación era una compañera constante. Cada día era una batalla para encontrar suficiente comida, para mantener al pequeño Miguel seguro y saludable. Ana se despertaba antes del amanecer, exhausta y con dolores en el cuerpo, sabiendo que necesitaría trabajar hasta tarde en la noche para ganar un poco de dinero, lo suficiente para no pasar hambre ese día. Los trabajos eran duros y mal pagados, y Ana se veía cada vez más cansada, tanto física como emocionalmente. Soportaba humillaciones y abusos, siempre pensando en Miguel, siempre aferrándose a la esperanza de que de alguna manera las cosas mejorarían. El aislamiento también era una constante en su vida. No tenía amigos cercanos y evitaba hablar con los vecinos, temiendo el juicio. Sus únicas interacciones sociales eran con los empleadores que la trataban con desprecio o indiferencia, y con Miguel, que aún era demasiado pequeño para entender la gravedad de la situación. Aún así, ella le sonreía, ocultando sus lágrimas y preocupaciones, tratando de proporcionarle una infancia lo más normal posible. Ana a menudo se sentía al borde del colapso, pero seguía luchando, porque creía que su sacrificio era lo único que mantenía a Miguel seguro. Se preguntaba cómo todo había salido tan mal, cómo sus sueños de juventud se habían transformado en una lucha diaria por la supervivencia. Veía a otras madres con sus hijos, bien vestidas, sonriendo, y se preguntaba cómo sería tener una vida diferente, una vida donde no tuviera que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. Ana soñaba con un futuro mejor, pero esos sueños eran constantemente aplastados por la brutal realidad que enfrentaba diariamente. La decisión de entregar a Miguel a otra familia no surgió de una vez.
Fue un pensamiento que la atormentó durante meses. Lloraba en silencio por la noche, luchando contra la idea, pero la dura realidad siempre se imponía. Ana sabía que no podía seguir así. Sabía que no podía darle a Miguel lo que él merecía. Con el corazón roto, finalmente aceptó que la única forma de darle una oportunidad de un futuro mejor era renunciando a él. Fue una elección dolorosa, que la dejó con una cicatriz emocional profunda, pero Ana creía que era el mayor acto de amor que podía ofrecer a su hijo. Ahora estaba ante la decisión más difícil de su vida. El pensamiento de que ya no podría cuidar de Miguel de la forma en que él merecía la consumía como un fuego lento e implacable. Pasó las últimas semanas buscando desesperadamente una solución, cualquier cosa que pudiera evitar lo que sabía que tendría que hacer. Pero la única salida que encontró fue dejar a su hijo con una familia que podría ofrecerle lo que ella jamás podría. Esa familia vivía en un pequeño pueblo del interior, lejos del caos de la gran ciudad, un lugar donde Miguel podría tener una infancia feliz y segura. Ana supo, a través de una amiga, que la pareja estaba ansiosa por adoptar un niño, especialmente porque la mujer no podía tener hijos. La pareja, cuando se conocieron, se mostró amable y amorosa, dejando claro que harían todo lo posible para darle a Miguel una buena vida, una vida que Ana, por más que deseara, no podía proporcionar. Ahora, en la estación de autobuses, con el billete para esa ciudad en la mano y la pequeña mano de Miguel agarrando la suya, Ana se sentía partida en dos. Sus pensamientos corrían desordenados, mientras su corazón se dividía entre el deseo de mantener a Miguel cerca de ella y la dura realidad de que no tenía condiciones para continuar con él. Ella miró a su hijo y trató de grabar cada detalle de su rostro, como si estuviera esculpiendo su imagen en su memoria. Los ojos marrones brillantes que siempre la miraban con tanto amor, el cabello rizado que adoraba despeinar, la sonrisa que mostraba cuando hablaba de sus sueños de ser astronauta, todos esos detalles ahora parecían demasiado preciosos como para dejarlos atrás. La voz de Ana salió temblorosa cuando trató de mantener la conversación ligera, preguntando sobre el sueño de Miguel de ser astronauta, en un intento desesperado de mantener la compostura, de retener un poco más ese momento. «¿Vas a ser un astronauta, verdad?», le preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo el nudo en su garganta apretar con cada palabra. Miguel, todavía ajeno a la tristeza que envolvía a su madre, sonrió y asintió con entusiasmo. «Sí, y te llevaré a la luna, mamá», dijo con una certeza que solo un niño podría tener. Una certeza que rompió el corazón de Ana de una manera que nunca pensó posible. Esas palabras fueron el golpe final en su corazón ya frágil. Las lágrimas que trataba de contener finalmente comenzaron a bajar, calientes y pesadas. Se agachó, envolviendo a Miguel en un abrazo apretado, sosteniéndolo como si nunca fuera a soltarlo. Sintió el dulce y familiar aroma de su hijo, un aroma que sabía que no tendría más. El autobús que llevaría a Miguel a la ciudad de la pareja que lo adoptaría finalmente llegó, y Ana supo que era hora de irse, de cumplir el acto más doloroso y altruista de su vida. Condujo a su hijo hasta la puerta del autobús, y él subió todavía sonriendo, sin percibir la gravedad de lo que estaba sucediendo. Ana entregó la pequeña maleta con su ropa al conductor, junto con un sobre que contenía los documentos necesarios para la adopción. Cada uno de sus movimientos era mecánico, como si su cuerpo estuviera operando de forma independiente de su mente, que estaba en estado de shock. Se agachó para ponerse a la altura de los ojos de Miguel y sostuvo su rostro con las manos temblorosas, sintiendo la suave textura de su piel por última vez. «Te amo, hijo mío», dijo, tratando con todas sus fuerzas de no dejar que su voz se quebrara. «Yo también te amo, mamá», respondió Miguel, todavía confundido, pero sonriendo con la inocencia que Ana sabía que perdería pronto. Ana se alejó y el autobús cerró las puertas. Se quedó allí, parada, observando mientras el vehículo se alejaba, llevándose con él la parte más importante de su vida. Cuando el autobús dobló la esquina y desapareció de la vista, Ana cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso del dolor que estalló dentro de ella. El llanto incontrolable finalmente estalló de dentro de ella, sus sollozos resonando en la terminal vacía. Sabía que nunca más vería a su hijo, que acababa de renunciar a la única persona que realmente importaba en su vida. Pero en algún lugar dentro de ella, una voz insistente repetía que de alguna manera cruel,
Esa era la única manera de darle a él una oportunidad de ser feliz. Ana permaneció allí durante horas, con el cuerpo cansado, el alma destrozada, sin saber cómo o si alguna vez encontraría la paz nuevamente. Sabía que aunque había hecho lo que creía correcto, el dolor de la pérdida sería una sombra que la seguiría por toda la vida. Los años pasaron rápidamente para Miguel, moldeando su vida de formas que él jamás podría imaginar. Cuando fue adoptado por Claudia y Roberto, la pareja que Ana había encontrado en aquel pequeño pueblo del interior, encontró lo que parecía ser un puerto seguro. Ellos lo criaron con todo el amor y cuidado, proporcionándole una educación que nunca le faltó y un apoyo emocional que necesitaba para crecer en un entorno seguro y estable. La casa sencilla, pero acogedora, siempre estaba llena de risas y cariño, y Miguel se adaptó rápidamente a su nueva vida. El olor del pan recién horneado de Claudia en las mañanas de domingo, el sonido de la voz de Roberto, leyéndole cuentos antes de dormir, y el confort de un hogar estable, hicieron que se sintiera protegido. Aunque todavía tenía recuerdos de su madre biológica, esos recuerdos se volvieron vagos con el tiempo, casi como un sueño distante que ya no podía distinguir si era real o fruto de su imaginación infantil. Claudia y Roberto siempre fueron abiertos sobre su adopción, pero cuidaban que Miguel sintiera que ese era su verdadero hogar y que ellos eran su familia. Las tardes pasadas jugando al fútbol en el patio, las risas alrededor de la mesa de la cena y los momentos de comodidad en el sofá viendo televisión, crearon una base sólida de amor que lo ayudó a superar el dolor del abandono inicial. La infancia de Miguel fue, en muchos aspectos, feliz. Creció rodeado de amor, sin grandes preocupaciones, pero una parte de su corazón siempre llevaba una sombra, una ausencia que no sabía cómo nombrar. Había momentos en que, incluso en medio de tanta felicidad, sentía un vacío inexplicable. Ese sentimiento surgía principalmente en días especiales, como en los cumpleaños o en las festividades navideñas, cuando miraba a Claudia y Roberto y se preguntaba por la mujer que lo trajo al mundo. Se preguntaba cómo sería si ella estuviera allí y por qué no lo estaba. A pesar de las historias que escuchaba sobre cómo el destino lo llevó hasta esa nueva familia, no podía deshacerse de la sensación de que faltaba una pieza importante en su rompecabezas personal. La duda crecía con él, en silencio, siempre presente, pero nunca discutida abiertamente, como una sombra que se alargaba a medida que pasaban los días. En la adolescencia, Miguel comenzó a demostrar un talento excepcional para los negocios, algo que llamó la atención no solo de sus padres, sino también de sus profesores y amigos. Empezó vendiendo pequeños productos en la escuela, cómics que compraba en tiendas de segunda mano y revendía con ganancias, figuritas de fútbol que organizaba en paquetes especiales para sus compañeros, e incluso accesorios para móviles que importaba a bajo costo. Miguel rápidamente se volvió popular entre sus compañeros, no solo por su carisma natural, sino por la habilidad de identificar oportunidades que otros no veían. Su capacidad de percibir lo que estaba de moda y de convencer a las personas para que compraran era impresionante. A los 20 y pocos años, con el apoyo financiero y emocional de Claudia y Roberto, fundó su propia empresa de tecnología, una startup que comenzó pequeña, pero que pronto creció exponencialmente. La empresa de Miguel prosperó, con una combinación de su inteligencia aguda, una ética de trabajo incansable y una visión clara del futuro. Miguel construyó un imperio. Pasaba noches en vela, desarrollando proyectos, creando estrategias y estudiando el mercado. A los 30 años ya era uno de los empresarios más respetados y admirados del país, conocido por sus innovaciones y por la capacidad de transformar ideas simples en negocios multimillonarios. Sus logros lo llevaron a ser invitado a dar conferencias, a recibir premios y a aparecer en portadas de revistas. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza y éxito, había una brecha en su corazón que no podía llenar, un vacío que el éxito financiero no podría saciar. En sus momentos de introspección, cuando la agitación de los negocios disminuía, Miguel se encontraba reflexionando sobre su pasado, sobre la mujer que lo abandonó y sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión. Miguel se casó y tuvo hijos, creando su propia familia a la que amaba profundamente. Se esforzaba por ser el padre presente y amoroso que siempre deseó tener a lo largo de su vida, y en muchos aspectos lo conseguía. Pasaba el máximo tiempo posible con sus hijos,
enseñándoles los valores que Claudia y Roberto le inculcaron y procurando darles la seguridad emocional que él, durante mucho tiempo, no tuvo. Sin embargo, incluso rodeado por la alegría de su nueva familia, siempre sintió que algo faltaba. Era como si una parte importante de su historia estuviera oculta, algo que había enterrado en el pasado para poder seguir adelante. A veces, al mirar a sus hijos, se preguntaba si su madre biológica sentía la misma falta de él, si pensaba en él de la misma manera en que él pensaba en ella. Los recuerdos de su infancia con Claudia y Roberto eran sólidos y reconfortantes, pero había una sensación persistente de que no conocía toda su historia, como si hubiera dejado algo importante atrás. La necesidad de saber más sobre su madre biológica y entender los motivos que la llevaron a dejarlo atrás era una constante en su vida. Nunca habló sobre esto con nadie, no quería traer a la superficie lo que consideraba ser una parte cerrada de su vida, pero en momentos de silencio, cuando estaba solo con sus pensamientos, la ausencia de respuestas sobre su pasado lo atormentaba. A veces imaginaba cómo sería encontrarla, qué le diría, qué podría decirle ella. Pero al mismo tiempo, el miedo de abrir viejas heridas lo impedía de buscar activamente. Por más que tratara de convencerse de lo contrario, la necesidad de saber más sobre sus orígenes, de comprender el porqué del abandono y de encontrar algún tipo de paz con esa parte de su vida, lo perseguía. Era una inquietud constante, una presencia invisible que lo acompañaba a donde quiera que fuera, independientemente de cuánto tratara de ignorarla. En una calurosa tarde de verano, Miguel estaba detenido en un semáforo en el centro de la ciudad. Estaba en su coche de lujo, volviendo de una importante reunión, inmerso en sus propios pensamientos. Los vidrios oscuros lo aislaban del caos exterior, creando una barrera física y emocional entre él y el mundo exterior. El aire acondicionado del coche ofrecía un alivio del calor opresivo que hacía que las calles parecieran arder, mientras la ciudad palpitaba con el movimiento incesante de personas y vehículos. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, observaba de reojo a las personas que caminaban apresuradas por las aceras, cada una cargando sus propias historias, sus propias luchas. Cada rostro que pasaba por su campo de visión era un recordatorio de las diversas realidades que coexistían en un espacio tan pequeño. Pensaba en cómo la vida estaba llena de contrastes. Dentro de su coche tenía la comodidad y el poder que el éxito le había proporcionado, pero afuera las personas enfrentaban las adversidades diarias, muchas veces sin saber cómo sería el día siguiente. Fue entonces cuando una anciana con ropa sencilla y una expresión cansada se acercó a la ventanilla del conductor. Parecía estar cansada, desgastada por la vida, pero había una dignidad triste en su postura. Su rostro estaba marcado por el tiempo, el cabello canoso escapando del pañuelo atado torpemente, y sus manos temblaban levemente mientras sostenía un pequeño vaso de plástico, pidiendo una limosna con una mirada triste y avergonzada. Miguel normalmente no prestaba mucha atención a estas situaciones. Estaba acostumbrado a ver escenas de pobreza, de personas que se acercaban a los coches en los semáforos pidiendo ayuda. Muchas veces sentía una mezcla de impotencia y culpa, sabiendo que, por más que quisiera, no podría ayudar a todos. Pero algo en la figura de aquella mujer atrapó su atención de manera extraña, como si una fuerza invisible lo obligara a mirar más de cerca. Había algo familiar en esos ojos, en la forma en que lo miraba, algo que no lograba identificar de inmediato. Bajó la ventanilla, sacó la billetera y estaba a punto de sacar un billete cuando sus ojos encontraron los de ella. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Hubo un momento de sorpresa, una electricidad en el aire que hizo que el corazón de Miguel latiera más rápido. La mujer, al ver de cerca el rostro del hombre frente a ella, palideció y retrocedió unos pasos, llevándose los dedos temblorosos a la boca en un gesto de sorpresa y miedo. Se quedó allí, inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Dios mío, Miguel», murmuró con la voz débil y vacilante, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Su voz tembló al pronunciar el nombre que no decía en voz alta desde hacía años. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esos ojos, ese rostro marcado por el tiempo, pero aún inconfundible. No creía en lo que veía. Era como si el pasado, que tanto había tratado de suprimir, se hubiera materializado repentinamente frente a él, con toda su crudeza y realidad.
Su mente lo llevó de regreso a aquella estación de autobuses, a ese último abrazo, al dolor de una despedida que no entendía en ese momento. Era ella, su madre, la mujer que lo había dejado tantos años atrás. «¿Eres tú, mamá?». Las palabras salieron de su boca casi sin que él lo notara, como si fueran arrancadas de su interior, de un lugar profundo donde había enterrado sus preguntas y sus miedos. Estaba perplejo, dividido entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de alivio. Finalmente, después de tantos años, estaba frente a ella, la mujer que ocupaba sus pensamientos en silencio durante tanto tiempo. Ana no pudo responder de inmediato. Las lágrimas bajaban por su rostro arrugado, mezclándose con el sudor y el polvo. Parecía estar congelada en el tiempo, como si todo lo que había cargado durante los últimos 30 años estuviera a punto de desmoronarse. El dolor de la decisión que había tomado nunca la abandonó, como una sombra que la seguía a donde fuera. Nunca imaginó que un día vería a su hijo nuevamente, y mucho menos en estas circunstancias. Para ella, la vida había sido una secuencia interminable de arrepentimientos y luchas, cada día más difícil que el anterior. Nunca se había perdonado por haber dejado a Miguel, y al verlo allí, exitoso y diferente del niño que dejó, sintió una mezcla abrumadora de alivio y vergüenza. Ana había vivido años de miseria, moviéndose de un lugar a otro, tratando de sobrevivir con lo poco que conseguía. Siempre supo que la decisión que tomó ese día en la estación de autobuses la condenaría a una vida de dolor y arrepentimiento. Había intentado seguir adelante, pero la imagen de Miguel, tan pequeño e indefenso, la atormentaba todas las noches. Se preguntaba constantemente cómo estaría, si sería feliz, si la odiaría por haberlo dejado. Pero, a pesar del sufrimiento, nunca tuvo el valor de buscarlo, creyendo que al hacerlo, solo traería más dolor a su vida. Ahora, al verlo de cerca, no podía contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Quería abrazarlo, pedir perdón, explicar lo que sucedió, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Temía que él la rechazara, que la acusara, que la odiara. Miguel salió del coche rápidamente, sin importarle el tráfico a su alrededor, los coches tocando la bocina impacientes mientras él cruzaba la calle para llegar hasta Ana. Dio la vuelta y se quedó parado frente a ella, con los ojos llenos de preguntas, ira, dolor, pero también de una esperanza que nunca había permitido sentir. Las emociones que había reprimido durante tantos años estallaron dentro de él, confusas e intensas. No sabía por dónde empezar, qué decir, pero la necesidad de obtener respuestas, de entender el porqué de todo aquello, era abrumadora. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción, el rostro tenso, mientras sus ojos buscaban en los de ella una respuesta que no sabía si estaba preparado para escuchar. Quería entender qué la llevó a abandonarlo, quería saber si ella lo amaba, si pensaba en él, si lo extrañaba. El dolor y el resentimiento que había cargado durante tantos años estaban ahora a flor de piel, listos para estallar. Ana miró a su hijo, el hombre en el que se había convertido, y vio en sus ojos al mismo niño que dejó en esa estación de autobuses tantos años atrás. El dolor de todos esos años sin él se reflejaba en su rostro, y sabía que no había palabras suficientes para explicar, para justificar lo que había hecho. Sentía el peso de la culpa aplastando su pecho, y todo lo que quería era abrazarlo, pedir perdón, tratar de alguna manera de hacer las paces con el pasado. No tenía otra opción, dijo, finalmente encontrando su voz, que sonaba rota y envejecida, como si cada palabra fuera una lucha para salir. Hice lo que pensé que era mejor para ti, pero no pasó un día sin que me arrepintiera. Su voz temblaba, cargada con el peso de décadas de culpa y dolor. Quería explicar, quería que él entendiera lo difícil que fue la decisión que tomó, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente para aliviar el dolor que causó. Intentaba encontrar las palabras correctas, pero nada parecía suficiente para expresar lo que sentía. Miguel guardó silencio, intentando procesar sus palabras, sintiendo una mezcla de ira y compasión que lo confundía. Siempre se había preguntado por qué su madre lo abandonó, y ahora que tenía la respuesta, se dio cuenta de que no había nada que pudiera borrar el dolor que ambos sintieron. Pero también sabía que estaba ante una oportunidad que la vida rara vez ofrece, la oportunidad de perdonar, de reconstruir algo que había sido destruido hace tanto tiempo. La miró, intentando ver más allá de la mujer anciana y cansada que tenía frente a él, tratando de encontrar a la madre que había perdido.
La lucha interna que enfrentaba era visible en su rostro, mientras decidía si debía perdonarla o alejarla de una vez por todas de su vida. Sabía que lo que hiciera en ese momento definiría el futuro de ambos. Sin pensar, Miguel abrazó a Ana con fuerza. Sintió el cuerpo frágil de ella temblar en sus brazos, y las lágrimas que ambos habían contenido durante años finalmente comenzaron a fluir, mezclándose con el calor de la tarde y el polvo de la calle. Fue un abrazo que trajo una ola de emociones complejas, pero sobre todo, fue un abrazo de reconciliación, un gesto silencioso que hablaba de perdón, de amor perdido y ahora encontrado. Las lágrimas de Ana mojaron el hombro de Miguel, mientras sollozaba, incapaz de creer que él la había perdonado. «Te perdono, mamá», susurró, sintiendo la tensión dentro de él disolverse, como si finalmente estuviera liberando el peso que había cargado durante tanto tiempo. «Te perdono». Ana lloró en el hombro de su hijo, susurrando disculpas que sabía que nunca serían suficientes, pero que necesitaban ser dichas, necesitaban ser escuchadas. Sentía un alivio profundo, como si una gran carga hubiera sido levantada de sus espaldas. Se quedaron allí, durante un tiempo que parecía infinito, mientras el mundo a su alrededor seguía en movimiento, indiferente al reencuentro de dos almas separadas por el destino, dos vidas marcadas por decisiones difíciles, pero que finalmente encontraban un camino de regreso una a la otra. Miguel sabía que el camino para curar las heridas del pasado no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Sabía que tenía la oportunidad de construir una nueva relación con su madre, de permitirle ser parte de su vida nuevamente. Después de ese día, Miguel ayudó a su madre a salir de las calles. Alquiló un apartamento sencillo para ella, donde pudiera vivir con dignidad, y la visitaba siempre que podía, tratando de recuperar el tiempo perdido. Se aseguró de que ella tuviera todo lo que necesitaba, y poco a poco comenzaron a reconstruir los lazos que habían sido rotos. Ana, después del reencuentro con Miguel, se dedicó con fervor a conocer a sus nietos y a reconstruir los lazos que el tiempo y las circunstancias habían roto. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero estaba decidida a formar parte del presente y del futuro de su hijo y de sus nietos. En cada visita, traía pequeños regalos para los niños, juguetes sencillos, libros o incluso dulces que compraba con lo poco que tenía. Se aseguraba de pasar tiempo con cada uno de ellos, escuchando sus historias, jugando y ayudando con las tareas escolares. Ana también comenzó a acercarse a su nuera, Valeria, creando un vínculo que poco a poco se fortaleció. Valeria, al principio, no sabía cómo lidiar con la presencia de aquella mujer que había aparecido de repente en la vida de su marido, pero con el tiempo se dio cuenta del esfuerzo genuino de Ana por redimirse y decidió abrir su corazón. Una tarde, mientras Ana ayudaba a Miguel a organizar algunos documentos en su oficina, se detuvo por un momento y lo miró, observándolo en silencio mientras trabajaba. Sus manos se movían con eficiencia entre los papeles, pero el semblante tranquilo y concentrado reflejaba una paz que nunca imaginó que él alcanzaría. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por haberme perdonado», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. Sus ojos brillaban de emoción, y su voz llevaba el peso de años de arrepentimiento y gratitud. Miguel, sin levantar los ojos de los papeles, respondió con una calma que parecía provenir de un lugar profundo, donde las heridas ya habían comenzado a cicatrizar. «Yo también te debo mucho, mamá. Si no fuera por ti y por lo que hiciste, tal vez no estaría aquí ahora, con la vida que tengo». Sus palabras, dichas con una serenidad impresionante, resonaron profundamente en Ana, que sintió un nudo en el pecho al escucharlas. Era difícil para ella aceptar que la decisión de dejarlo, que la atormentó durante tantos años, había de alguna manera contribuido al éxito de Miguel. La culpa seguía siendo una compañera constante para Ana, una sombra que nunca parecía desaparecer por completo. Con frecuencia se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta y si Miguel creía de verdad en lo que decía. Sin embargo, al ver al hombre en el que se había convertido, seguro, realizado, con una familia amorosa, comenzaba a encontrar consuelo. El tiempo que pasaba con Miguel y su familia ayudaba a suavizar ese dolor, y la cercanía que ahora compartían era algo que jamás hubiera imaginado posible. Ana sabía que nunca podría borrar el pasado, pero estaba agradecida por cada día que tenía al lado de su hijo, sintiendo que, de alguna manera, estaban logrando reescribir su historia juntos.
Con el paso de las semanas, Miguel notó que su madre estaba más cómoda en su casa, interactuando con Valeria y los niños de una manera que parecía natural, como si siempre hubiera formado parte de la familia. En una noche de sábado, mientras todos cenaban juntos, Valeria sugirió algo que tomó a Ana por sorpresa. «Ana, ¿por qué no te mudas aquí? Tenemos un cuarto de huéspedes que podrías usar y sería bueno para los niños tenerte cerca». Ana miró a Valeria, incrédula, y luego a Miguel, que sonreía como si ya hubiera estado planeando eso desde hacía algún tiempo. «Yo no sé qué decir», respondió Ana, emocionada. «Me encantaría, pero no quiero ser una carga». Miguel puso la mano sobre la de ella y dijo: «Mamá, nunca serías una carga. Nos encantaría tenerte aquí». La idea de mudarse a la casa de Miguel hizo que Ana sintiera una mezcla de ansiedad y alegría. Por un lado temía estar invadiendo su espacio, pero por otro, la invitación representaba algo que nunca había tenido: una verdadera familia, un hogar donde era bienvenida y querida. Después de algunas noches de reflexión y de conversaciones con Valeria, Ana aceptó la oferta. La mudanza fue sencilla y pronto estaba instalada en el cuarto de huéspedes, que los niños ayudaron a decorar con dibujos y flores. La presencia de Ana en la casa trajo una nueva dinámica a la vida familiar. Comenzó a participar más activamente en la rutina diaria, ayudando a Valeria con las tareas domésticas, preparando platos que Miguel adoraba cuando era niño y sobre todo pasando tiempo con los nietos. Cada risa, cada abrazo y cada conversación en la mesa eran momentos preciosos que Ana guardaba en su corazón, sabiendo que estaba ganando una nueva oportunidad de ser madre y abuela. Con el tiempo, Miguel y Ana desarrollaron un ritual nocturno. Después de que los niños se iban a la cama, los dos se sentaban en la terraza a conversar. A veces hablaban sobre el pasado, otras veces sobre el futuro, pero generalmente simplemente apreciaban la compañía del otro en silencio. En una de esas noches, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Ana se volvió hacia Miguel y le dijo: «Nunca imaginé que tendría esto, ¿sabes? Pensé que tendría que vivir con el peso de lo que hice para siempre». Miguel, mirando las estrellas, respondió con calma: «Creo que lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que nos queda, mamá. Y estoy feliz de que tengamos este tiempo juntos ahora». Las palabras de Miguel confortaron a Ana de una manera que pocas cosas en la vida habían logrado. Todavía cargaba con la culpa por sus decisiones, pero sabía que el perdón de Miguel y el tiempo que pasaban juntos estaban, poco a poco, ayudándola a encontrar la redención que tanto buscaba. Las semanas se transformaron en meses, y la vida en la casa de Miguel siguió su curso natural, con Ana ahora formando parte del día a día de la familia. Los niños comenzaron a verla como una figura constante y amorosa, y la presencia de ella trajo una sensación de completitud que todos allí sentían. Miguel, por su parte, sentía que el ciclo de dolor y arrepentimiento finalmente se estaba cerrando, y la paz que había buscado durante tantos años ahora estaba a su alcance. Ana, al ver a su hijo prosperando y feliz, sentía que estaba finalmente comenzando a aceptar el camino que la vida había trazado para ellos, y que la reconciliación y el amor habían de hecho vencido todas las adversidades. La relación entre Ana y Miguel continuó fortaleciéndose, con el tiempo siendo un aliado para la curación de las heridas del pasado. Inicialmente, Ana evitaba hablar sobre los años que pasaron separados, cargando con el miedo de revivir el dolor y el sufrimiento que había infligido a su hijo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esas conversaciones eran esenciales, no solo para ella, sino también para Miguel. Era como si ambos necesitaran desenterrar esos recuerdos dolorosos para que pudieran, por fin, encontrar la paz. Poco a poco, comenzó a abrirse sobre su pasado, y Miguel, por su parte, compartía sus propias experiencias y sentimientos, creando un puente de comprensión entre ellos. En una de esas conversaciones, mientras estaban sentados en la terraza de la casa de Miguel, con los niños jugando en el jardín y el sol poniéndose en el horizonte, Ana reunió el coraje para preguntar algo que la había atormentado durante mucho tiempo. ¿Alguna vez me odiaste, Miguel? La pregunta salió en un susurro, cargada de miedo y arrepentimiento. Miguel, sorprendido, guardó silencio por unos momentos, mirando al horizonte, como si buscara la respuesta en los suaves colores del atardecer. No lo entendía, mamá. Pasé años tratando de entender por qué. Hubo ira, sí, pero nunca odio. Y con el tiempo, aprendí a ver las cosas desde una perspectiva diferente.
Creo que nunca habría podido seguir adelante si no hubiera encontrado una forma de perdonarte. Las palabras de Miguel eran calmadas, pero llenas de significado. Ana sintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer, sintiendo el peso de las palabras de su hijo y la sinceridad en ellas contenida. Ana, tocada por la sinceridad de Miguel, sintió que un peso invisible se aligeraba en su pecho. Las palabras de su hijo, aunque dolorosas, traían una verdad que necesitaba escuchar. La ira que él sintió era comprensible, pero el hecho de que nunca hubiera albergado odio hacia ella y de que hubiera encontrado en sí mismo la capacidad de perdonar, era un signo de que su relación podría, de hecho, ser reconstruida. Me gustaría poder volver atrás, hacer las cosas de otra manera, comenzó Ana, pero Miguel la interrumpió suavemente. Mamá, lo que pasó forma parte de lo que soy hoy, y tal vez no habría conseguido ser quien soy sin pasar por eso. Lo importante es que estamos aquí ahora juntos. El pasado no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro están en nuestras manos. A partir de esa conversación, Ana se sintió más libre para compartir sus recuerdos, sus miedos y arrepentimientos. Habló sobre las noches en vela, preocupada por el bienestar de Miguel, sobre la culpa que la carcomía por haber tomado la decisión de dejarlo, y sobre el doloroso alivio que sintió al saber que él había sido bien cuidado y amado por su nueva familia. Miguel, por su parte, también se abrió más sobre sus propias experiencias, hablando sobre la soledad que sentía, incluso rodeado de personas amorosas, y sobre cómo siempre sintió que faltaba algo en su vida. Estos intercambios de confidencias, aunque muchas veces emocionales y difíciles, ayudaron a fortalecer el vínculo entre los dos, trayendo consigo una nueva comprensión mutua. A medida que pasaban los meses, estas conversaciones se volvieron más frecuentes y naturales. Ana comenzó a participar más activamente en la vida de Miguel, siendo una presencia constante en su casa y formando parte de las actividades familiares. Empezó a ayudar a Valeria con los niños, llevándolos a la escuela, preparando sus comidas favoritas y asistiendo a sus partidos y presentaciones escolares. Valeria, que al principio tenía sus reservas sobre Ana, comenzó a verla de otra manera, reconociendo en ella a una abuela amorosa y dedicada. Un día, mientras ordenaban la cocina juntas, Valeria le dijo a Ana: «Sabes, admiro tu fuerza. No debe haber sido fácil tomar las decisiones que tomaste». Ana miró a su nuera, sorprendida por la sinceridad de las palabras, y respondió: «Fue lo más difícil que hice. Pero ver a Miguel ahora, contigo y los niños, me hace sentir que de algún modo todo valió la pena». Con el tiempo, la presencia de Ana en la vida de Miguel y su familia se volvió tan natural que era difícil recordar una época en la que ella no estaba allí. Los niños comenzaron a verla como una abuela amorosa y presente, siempre lista para contar historias o consentirlos con pequeños regalos. Ana, por su parte, encontraba una alegría renovada en cada pequeño gesto, en cada risa compartida y en cada abrazo apretado. Sabía que el pasado nunca podría ser borrado, pero también sabía que estaba construyendo un nuevo futuro, un futuro donde ella formaba parte de la vida de Miguel, no como una sombra de lo que había sucedido, sino como una figura importante en su presente. Y así, con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. El perdón que Miguel le ofreció a su madre no fue solo un regalo para ella, sino también para él mismo, permitiéndole seguir adelante, completo y finalmente en paz con la historia que la vida había escrito para ellos. Ana también se dedicó a aprender más sobre la vida de Miguel, especialmente sobre cómo construyó su empresa. Miguel, por su parte, disfrutaba contándole sobre sus logros, los desafíos que enfrentó y las decisiones difíciles que tuvo que tomar a lo largo del camino. Sentía un orgullo especial al poder compartir estas historias con su madre, que ahora formaba parte de su vida de manera activa. «Sabes, mamá», dijo Miguel en una ocasión, mientras le mostraba el edificio de la sede de su empresa, «muchas veces me pregunté de dónde venía mi determinación, esa voluntad de nunca rendirme. Ahora sé que vino de ti. Aunque estuvimos separados por tanto tiempo, esa fuerza siempre estuvo en mí». Ana sonrió emocionada y respondió: «Siempre supe que harías algo grandioso, Miguel, y me alegra poder ver al hombre en que te has convertido». Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. No fue un proceso rápido, y ambos enfrentaron momentos de dificultad al revivir el pasado. Pero la presencia constante de Ana en la vida de Miguel y su familia trajo una nueva dinámica para todos ellos.
Los niños comenzaron a ver a la abuela como una figura querida y confiable, y Valeria, que inicialmente se mostraba un poco distante, acabó acercándose y desarrollando una relación de amistad con Ana. Las conversaciones alrededor de la mesa de la cena, las risas de los niños jugando en el patio, e incluso las pequeñas discusiones familiares se convirtieron en parte de una rutina que Ana nunca había imaginado que podría tener. Miguel, por su parte, encontró una paz que nunca supo que podría existir. Una paz que venía de aceptar su historia, de comprender los sacrificios que se hicieron por él. Se dio cuenta de que incluso en las elecciones más dolorosas había un intento de amor, un intento de darle una vida mejor. Y fue en ese ambiente de aceptación y amor que Miguel entendió que el perdón no era solo un regalo que le daba a su madre, sino algo que se daba a sí mismo, permitiéndose seguir adelante, completo, finalmente en paz con su historia, con sus elecciones y con el camino que la vida trazó para él. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y compartir con aquellos que también puedan inspirarse con este mensaje. Suscríbete al canal para más contenidos que calientan el alma y conectan emociones. Deja un comentario abajo con tus propias historias o sentimientos. Nos encanta escuchar de ustedes. Hasta el próximo video.